grabación con el permiso también de ustedes. Ok. Estamos a febrero 16. Listo. Ok. Juliana Naya. Presente. Thank you. Haider Alfonso. Daniel Barato. Isabela Barbosa. Okay. David Barbosa. Sebastián Benítez. Presente. Thank you. Kevin Bernal. Present. Ángel Buitrago. Presente. Thank you. Ana Sofía. Absent. Sergio Cortés. Caroline Cortés. Present, teacher. Thank you. John García. Hola, profe. Hello. María Fernanda. Presente. Thank you. Juan Esteban. Okay. Natalia González. Presente, profe. Thank you. Valentina Herrera. Presente, profe. Thank you. Tatiana Ibarra. Presente, profe. Thanks. Vanessa Marín. Thank you. Angeli Martínez. Okay. Dairon Martínez. Presente. Thank you. Daniela Murcia. Presente. Thank you. Juliet Orjuela. Presente. Thanks. Lorena Parra. Okay. Ángel Rujano. Sofía Rusi. Isabela Sáenz. Presente. Thank you. Johan Santi Esteban. Presente. Thank you. Javier Solano. Okay. Jair Vargas. Okay. Okay, ready. What we are going to practice this week. ¿Qué vamos a trabajar esa semana? Bueno, antes de iniciar y que antes de que se me olvide, hay dos cositas que hay que comentarles para que porfa ustedes también le cuenten a sus compañeros. La primera tiene que ver con la reunión que va a haber el día viernes. El día viernes ahí está la primera reunión de padres de familia. Nos indicaron que era, pues falta confirmar, mejor dicho, la hora. Se sabe que va a haber una información del señor rector y luego pues se darán las informaciones generales a lo que corresponda frente a la alternancia, si habrá alguna novedad o algo, ¿sí? Lo único que les puedo... ok, listo, Isabela, no hay problema, ya te anoto acá. Lo único que yo les puedo comentar ahorita con certeza es que sé que hoy hay reuniones de rectores, me imagino que eso es con el tema de la alternancia, entonces yo he de suponer que hoy en el Consejo Académico contarán qué es lo que sucede o cuáles son cómo son los pasos a seguir para todas las instituciones públicas, ¿no? Y asimismo el mismo viernes, pues yo creo que nosotros ya nos habrán informado en las reuniones de área y nosotros ya les podremos contar frente a esta situación. Por ahora lo único que de pronto también que les puedo comentar frente a eso, porque de pronto medio nos han dicho, es que pues hasta el momento el colegio sigue en stand-by para la cuestión de la alternancia, ¿sí? ¿Por qué? No, la verdad no nos han mencionado nada más, solamente que por ahora seguimos en virtualidad. Y que las situaciones o las circunstancias, pues como yo les he venido contando, no son como las óptimas, o sea, digamos, si nosotros llegamos a volver al colegio, no vamos a ser todos, ¿sí? Vamos a ser muy pocas personas, tanto profes como estudiantes. Y como les venía comentando también de pronto en algún momento,
como el mismo nombre lo indica, es alternado, o sea que puede que les toque ir un día a la semana, 2 días a la semana, y y de pronto, y las otras clases en virtualidad, o sea, la presencialidad completa como tal todavía no está contemplada, o sea, lo que ustedes ven en los noticieros que ven a los niños con su tapabocas y eso de cuestión del el gel y los tapetes, es porque van súper poquitos y porque no van todo el tiempo ni todos los días. Entonces, esos son como los parámetros generales en cuanto a la alternancia. Todavía no han aclarado cómo sería el asunto de, por ejemplo, el refrigerio. Si el estudiante recibe refrigerio, yo me imagino que el bono ya no tendría razón de ser porque les estarían dando el refrigerio. Tocaría esperar a ver qué otras indicaciones nos están dando frente a eso. O sea, hay muchas dudas, yo creo que de parte de ustedes y de parte de nosotros como también como parte de la comunidad. Entonces, sí es importante que, pues, obviamente ustedes estén muy pendientes de noticias, pero también, sí, tranquila, Ana, gracias, para que ustedes, pues, estén como medianamente enterados, ¿no? Porque se dicen unas cosas en las noticias y otras están pasando en los colegios distritales. Yo me imagino que, bueno, como la vez pasada les comentaba que habían cerca de, que decían que habían 120 colegios públicos habilitados. De esos, al fin de cuentas, salieron solo 8 para esa alternancia. ¿Por qué? Todavía no se ha mencionado por qué. Me imagino que serán los únicos que tendrán todo ya organizado, suponer. Pero mientras haya una novedad, pues yo les estaré comunicando. Entonces, bueno, también porque les comento esto, porque lo más probable es que el viernes o en estos días nuevamente se les haga la encuesta a ustedes frente a la alternancia, si ustedes están de acuerdo o no. Yo voy a ser muy sincera, las condiciones siguen siendo las mismas. Yo creo que ustedes habrán escuchado y habrán visto en las redes sociales que la responsabilidad recae, digamos, sobre los acudientes, porque nadie se va a hacer responsable, ni siquiera de nosotros ni de ustedes. O sea, si la gente va al colegio y se contagia, entonces, o sea, la responsabilidad no se sabe, o sea, queda a manos de la persona que sea el adulto responsable, ¿sí me hago entender? Esa es una de las circunstancias y que no han cambiado las condiciones. O sea, ahorita lo único que se está ofreciendo es esa alternancia y como tal la presencialidad pues está como un poquito lejos. Tocaría mirar de pronto qué pasa con aquello de las vacunas, pues por lo que han llegado poquitas, pero esperar a ver, porque pues pasan obviamente los de la primera línea que son los médicos, enfermeras, ¿sí? Y los mayores de 80. Entonces, hay que tener paciencia. O sea, desafortunadamente esta situación, yo creo que va a demorarse, yo creo, y está como complejo. ¿Qué sugerencias yo puedo dar? Pues lo de siempre, que no se vayan a desconectar chicos de sus profes, si tienen problemas de conexión o algo, porfa, infórmenme a mí, bueno, yo sé que la coordinación ha estado muy alerta estos días, pero por lo menos para que entre profes nos estemos comunicando y asimismo poderles colaborar, porque la situación sí está un poquito compleja y yo espero el día viernes pues estarles explicando y confirmándoles la reunión de padres de familia, ¿listo? Si es bien temprano, digamos hasta ahora, o si es de pronto a las 5, pero no estoy segura porque como han cambiado algunas cosas, entonces yo les comento. Por favor, Giselle, le dices a Angeli que tiene que ponerse al día, ¿listo? Entonces, desde que ella esté pendiente, pues que haga sus tareas, no hay problema, ¿listo? Y que recordemos pues que nosotros tenemos igual, estamos virtual, pero tenemos que cumplir nuestros horarios, bueno, entonces a menos que sea una cita médica, una cosa así fuera o sea, de fuerza mayor, ¿sí? Entonces recordemos que en las condiciones también en ese sentido no cambian, nosotros seguimos teniendo la responsabilidad con el horario académico, ¿listo? Pero listo, gracias Vanessa por informar. Bueno, en cuanto a la clase, today we are going to practice some things about de las clases, algunas cosas de la clase pasada. Y vamos a empezar también con tiempos pasados. ¿Por qué saltamos tanto de estos tiempos, no? Porque básicamente ustedes ya ingresan a trabajar con los tiempos en un uso más real. Entonces, van a venir mezclados y vamos a empezar a leer texto. Entonces, se necesita reforzar esas estructuras. Entonces, vamos a iniciar con un repaso cortico de present tense and present continuous, que yo la vez pasada yo ya les había dado. Entonces, voy a hacer algunas preguntas o ejercicios para que podamos mirar. Y luego vamos a trabajar con past tense.
¿Listo? Bueno, como yo les comentaba al principio de la semana pasada con la parte gramatical, la idea de esta cuestión es que básicamente ustedes empiecen trabajando pues la línea de tiempo o la selfie o el ejercicio de la vida, ¿no? De la vida propia. Por eso precisamente también tomamos estos temas, ¿sí? Entonces, la idea es irlo aplicando al ejercicio escrito. Entonces, para este momento, por ejemplo, la idea es que usted ojalá ya tenga escogido qué quiere hacer o qué es lo que le queda más cómodo hacer. Si van a hacer una línea de tiempo sobre los eventos más importantes de su vida, si van a hacer una selfie, que es una fotografía y alrededor van los eventos también más importantes, o si vamos a hacer, vamos a hablar de la rutina de un día importante o de un día que usted escoja. Entonces la idea es que ustedes ya vayan escogiendo eso. En cuanto a Duolingo, yo dejé tarea la semana pasada, esta semana estaba un poquito atrasada porque he tenido muchos problemas con la cuenta de conexión de internet. Entonces, de pronto si ustedes tienen amiguitos o compañeros en grado sexto, ayer tuve un apagón fuerte de señal y de telefonía y casi no me puedo volver a conectar. Entonces he tenido problemas para ponerme al día con Duolingo. Entonces yo espero estar haciendo esa tarea, si no entre hoy y mañana, y así mismo yo extiendo los plazos. Entonces digamos, si yo pongo hoy la tarea, pues la del plazo lo voy a extender hasta la semana entrante, el martes, ¿listo? Para que no les vaya a quedar encima. ¿Listo? Por eso es básicamente el atraso, porque he tenido problemas técnicos con mi cuenta con mi operador de internet. ¿Listo? Entonces, eso son cosas que uno no se salva, ¿no? Creo que ninguno nos salvamos. Entonces, eso sería, bueno. For instance, let's start. Vamos a empezar. Aquí compartirles la pantalla por acá. Y vamos a ver un documento en Word que me queda más fácil que hacerles dibujitos con el mouse. Listo, voy a hacerles 2 preguntas y vamos a hacer entre todos el recorderis de lo que vimos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, ustedes pueden ir pensando en acciones, en verbos en inglés. Y de acuerdo a eso vamos transformando esos verbos. Entonces, permítanme un segundo para que no se me achicharre este aparato. Listo, entonces, bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, porfa, pues levantan la manito, me avisan. Con mucho gusto, yo estoy pendiente. Bueno, okay. I have some questions. The first one, do you watch TV every day? Vayan pensando a qué se refiere esa pregunta. Apóyense de un diccionario, bueno, de palabras que conozcan, listo, y cómo lo podríamos resolver. Yo le puedo preguntar ahorita a cualquiera. Pueden responder por el chat o me pueden responder por el micrófono. ¿Listo? Are many people in these cities sleeping? And are you taking a shower right now? Hagamos una última que es the present simple. Do you eat candy twice a week? ¿Listo? Son 4 preguntitas. Entonces la primera dice, do you watch TV every day? ¿A qué se refiere esa pregunta? Do you watch TV? Voy a pegarlo aquí en el chat. Okay. Do you watch TV every day? Tú miras televisión todos los días. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que pararle muchas bolas a las palabras que me indican tiempo, como cuáles, every day.
Every day significa todos los días. Are many people in this city sleeping? Entonces, ¿cuántas personas? Que si hay muchas personas en esta ciudad durmiendo ahora. Are you taking a shower right now? Estamos hablando de en este momento. Si nos estamos bañando en este momento. Do you eat candy twice a week? ¿Tú comes dulce 2 veces a la semana? ¿Listo? ¿Qué características tienen esas preguntas? Primero, que no me están preguntando ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas, ni por qué. ¿Sí? Me están preguntando simplemente yes or no. Que responda yes or no. ¿Listo? Entonces, depende, lo que está variando ahí es el momento en el que hago la acción. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutes, 5 minuticos para que ustedes me respondan esas 4 preguntas en su cuaderno y yo ahorita voy preguntando. Puedo preguntarle 1 o 2 preguntas a cada uno. ¿Listo? O puede que le pregunte a algunos sí, a otros no y después a otros les coloco otra actividad. ¿Listo? Entonces tenemos 5 minutos, 5 minutes para responder esas 4 preguntas, por si le pregunto una de las 4. ¿Listo? Y si no les llego a preguntar, pues cuando ustedes suban la tarea, pues le tomo un fotico a las preguntas. ¿Listo? Entonces, 5 minutes. Les doy 5 minuticos. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Entonces, ¿cuál es la tarea? No me aparecen todas las preguntas en el chat. Solamente me aparecen 2, no sé por qué. Las 2 primeras, ¿do you watch TV? Sí, solamente me aparecen las 2 primeras en el chat, profe. Un momento. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. Listo, ok, you're welcome. Entonces, traten de responder con lo que ustedes entiendan. Señor, dime. Profe, solamente se responde con yes y no. Yes or no. ¿Listo? Ya si falta algo, lo complementamos entre todos. Si ustedes de pronto recuerdan que hay que meterle alguna otra palabra, inténtenlo. Y si está mal, pues lo corregimos. Eso es lo de menos. ¿Listo? Bueno, entonces, 5 minutes, eso es la 1, ¿no? Entonces, 1 y 5 empiezo a preguntar. ¿Listo?
Hello, Sofía. Estamos haciendo un ejercicio súper corto de responder 4 preguntas. Las 4 preguntas son de repaso para present simple y present continuous. Entonces, en un minutico voy a empezar a preguntar cómo respondieron esas preguntas. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo vayas desarrollando. Bueno. ¿Listo? 1 minute more. Un minuto más. Yes. Ok. Una pregunta, profe. Sí, cuéntame. ¿Son 4 o 5 preguntas, profe? Son 4. Son 4 Ah, nada listo, más. profe. Ok. Dale. Ujú.
Ok, ready? Listo, gracias Natalia. Aquí lo anoto. Bueno, vamos a empezar. Let's start. ¿Hay alguna persona de voluntaria que quiera leer una pregunta o una respuesta? Yo, profe. Dale, Caroline. Profe, voy a leer la primera. Ok. I do watch TV every day. Bueno, vamos a escribirla acá. Espérate, compartimos la pantalla. Ok. I do watch. TV every day. Ok. Listo. Caroline. Listo. Thank you, Caroline. Vamos con la siguiente. ¿Algún otro voluntario? Thank you. ¿O voluntaria? Yo, profe. Dale, Isabela. Are you many people in the city sleeping? Ok. ¿Cómo la responderías? No, I don't. Bueno, vamos a escribirla acá. Profe, ¿puedo responderla de otra manera? Sí, claro, no hay problema. Espérate. A ver. Sí. Cuéntame. ¿Cómo la responderías tú? Yes, termine, yo lo respondería como yes, termine people sleeping. Are many people? ¿Algo así? Are many Yes, people? Ujú. yes, there are many people sleeping. Ah, ok. Ya lo añado, que es lo que me falta. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí, Natalia? Sí, señora, profe. Listo. Thank you very much. Ok. ¿Alguien más? Anybody else? Dame un segundito. ¿Alguien llegó? Hello, Jair. What happened? ¿Por qué tan tarde? Bueno. Entonces, ya tenemos la participación de Caroline, de Natalia, y Isabela. Bueno, ¿alguien más? Anybody else? Yo, profe, pero no sé decir una palabra. ¿Y qué ¿cuál? ¿La tercera? Sí, profe. Dale, ya aquí la anotamos y luego las corregimos. Are you take a shower? Es que no sé decir right now. Si se dice así, no sé, profe. Right se dice bien, así como lo estás diciendo. Y no, la N-O-W se dice now, como si fuera una A. Now. No. Note. No. Ok, entonces no, y nada más, o algo más le vas a añadir. No, profe. Nada más. Ok. Listo. Thank you, John. And the last one, ¿quién se arriesga a responderla? Nobody? Caroline? ¿Y alguien más? Espérate un segundito porque no puedo ver las personitas. Bueno, va primero Jennifer, luego Isabela Barbosa y luego vamos con Caroline y finalizamos con Johan. Listo. Profe, qué pena. Tranquila, ¿cuál vas a responder? La 4, profe. Listo, ahí dice. Ok. Pues dice, do you add candy twice a week? Pues yo la respondería, yes. I add treats twice a week. Okay, very good. Yeah. Thank you. Thank you, Tatiana. ¿Ahora quién seguía?
Who's next? Tatiana Ibarra. Aquí los voy a anotar. Bueno, miremos aquí las manitas. Isabela, ¿cuál quieres responder? Me vuelvo acá. Bueno, mientras de pronto Isabela tiene problemas de conexión, entonces le damos el paso a otra persona y después cuando Isabela, porfa, cuando puedas hablar, me avisas o me escribes o bueno. Caroline, ¿vas a responder alguna otra? Sí. Ah, listo, Isabela. Ah, Mi ok, profe. Isabela. Listo, te escucho. I don't eat sweet. Ok, lo voy a hacer por acá. I don't eat sweets. Listo. Isabela B. Listo, thank you, Isabela. Ahora, ¿quién seguía? Who's next? Caroline. Sí, señora. Yo voy a responder la tercera. And number 3? Okay. Yes. I listen. I don't shower in Vietnam. In Vietnam. I don't take a shower. Okay. In Vietnam. Right now, ¿sí? Eso. Tranquila, no hay problema. Eso Vale. mientras uno le coge el ritmo. Caroline. Listo. Thank you, Caroline. Vamos con Johan y terminamos con Sofía. Profe, yo voy a resolver la primera. The first one? Okay. Yes, I watch TV every day. I watch TV every day. Okay. Listo, Johan. Thank you. Listo. Ok. Y terminamos con Sofía y hacemos las correcciones. Ok, Sofía, I listen to you. Or we listen. La segunda. The second one? Okay. Sí, señor. Okay. Tell. Are many people in the city sleeping? I guess there are not many people sleeping because it's morning. It's not morning or it is morning? It's morning. It's morning. It's afternoon. Okay. Okay. It is not morning, más bien. ¿Cierto? Sí, señora. Okay, very good. Ese no lo alcancé a notar, claro, hace rápido, pero sí, está bien. There are not many people. Okay, acá. Bueno, anotamos acá. There are not many people. Because it's not morning. Yes, that's right. Eso es lo que me estás diciendo, ¿sí? Sí, pero te puedo preguntar una cosa. Es que yo ¿Dónde? tenía entendido que para decir no hay, se escribía solo no. Que no se podía escribir not. Para decir no. Ah, pues es que eso fue lo que te escuché. There are Puedes not. decir, it is not. Pues, No. Bueno, técnicamente para no decir, para la expresión para decir que no es la mañana, sería algo así como it isn't, ¿sí? Permítanme. It isn't. Una pregunta, profe. Sí, cuéntame. Puede ser early. Porque en uno se escribe con T y en otro no sin T. Es una cuestión como para evitar la redundancia, diría yo. Porque si tú dices not, I do not, suena como raro. Es más cuestión como de redundancia. Y en cuanto a lo que me dice, por ejemplo, Sofía, que no se usaba el not, lo que pasa es que hay una forma de contracción. Entonces, por ejemplo, no sé si esta es la que me está haciendo referencia Sofía, que no se colocaba, por ejemplo, is not, ¿cierto? Sino que va con la comillita del apóstrofe. Lo que pasa es que esta forma que coloqué aquí al final es la forma larga o la forma, como les dijera yo, escrita, ¿sí me hago entender? La que normalmente vemos en televisión y en canciones es esta contracción, que es la que se utiliza para hablar más rápido. Entonces el apóstrofe representa que hay una elisión de letra.
Entonces lo que yo hago es comerme ese sonido para hablar más rápido. Entonces, por ejemplo, es normal que yo vea el wanna, bueno, esa es otra, ¿no? Ain't, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo esta ain't, que es una forma rara de negar, que no es ni siquiera gramatical. O está aren't, no sé si esto es lo que te refieres, Sofía. Sí, este tipo de negación es más informal y generalmente se hace de forma hablada, es más para hablar. Y cuando yo la hago separada con la T al final, es porque estoy haciendo el ejercicio escrito. Generalmente se hace cuando se hace una carta, cuando, digamos, uno se refiere a una persona que de pronto viene con un rango mayor que uno. Entonces, uno generalmente es más formal, ¿sí? Entonces, por eso no es tan común. No sé si es a eso lo que tú hacías referencia. Yo estaba hablando de la parte del principio, there are no, o sea, yo pensaba que se decía que solo se podía decir there are no, que no se podía decir. Es otro caso, ese es otro caso. Sí, es la misma forma de aren't. Y cuando dicen there are no people, por ejemplo, es una forma también informal de hablar, la negación. Entonces, ahí viene lo que preguntaba John, porque a veces usan no y a veces usan not. Yo diría que es una cuestión de redundancia para evitar que suene igual, porque a veces el inglés tiene la particularidad de que tiene en cuenta también el sonido para que no se confundan las palabras. Entonces, por eso es. Entonces, cuando dicen there are no people, es como más informal, que en vez de usar there are not o there aren't, que es la misma forma, pero con contracción. Es eso. ¿Listo, Sofía? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera participar o ya con esto podemos continuar con la... Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la primera, ¿no? Do you watch TV every day? Entonces estamos hablando de every day, ya me está dando una indicación que es una actividad que yo realizo como un hábito, ¿cierto? Y tengo el do que me está dando pistas de qué tiempo es. Entonces uno tiende a pensar que cuando va a responder puede colocar el do. No está mal, pero tampoco es común. ¿A qué me refiero? Cuando yo uso el do en una frase afirmativa, suena como si yo estuviera asegurando con mucha fuerza que sí, de verdad, yo estoy mirando televisión todos los días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como yo les comentaba acá, cada vez que una pregunta a mí me empieza con do, are, is, will, por ejemplo, con cualquier auxiliar, eso me está indicando que la respuesta debe ser yes or no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Caroline me dice, I do watch TV every day, me está dando a entender que yes. Entonces, tengo que decir yes. Yo me atrevería a decir que este do se puede ir. Ay, me fui por allá. Este do se puede ir, o sea, es opcional, lo puede colocar, pero es cuando ya la intencionalidad cambia un poco, cuando se refiere a que yo de verdad estoy asegurando que de verdad es cierto que yo miro televisión, ¿sí? Entonces, lo pueden colocar, pero la intención cambia. ¿Listo? Entonces, por eso lo coloco en paréntesis, porque ya depende de lo que ustedes quieran hacer énfasis. Pero también se puede, yes, I watch TV every day. ¿Listo? Bueno, por acá también respondió Johan, yes, I watch TV every day. Exactamente, esa es como tal la más común. O también se puede decir, yes, I do. También se puede hacer. Si yo voy a responder de la forma corta, entonces yo simplemente digo, yes, I do. Y ya. ¿Listo? Entonces son como algunas diferencias en esos usos. Bueno, vamos con la number 2. Are many people in this city sleeping? Entonces, bueno, puedo responder yes o no, ¿cierto? Entonces acá me dice Isabela, no, I don't. Pero ¿qué pasa? Que me están preguntando con are. Entonces yo debo utilizar ese auxiliar. En este caso sí lo debo utilizar. Entonces, ¿cómo sería? Básicamente, permítanme aquí. Hagamos un truquito con él, ¿cierto? No, entonces como están hablando de varias personas, entonces puedo utilizar el recurso que usó Sofía, usar el there is o el there are. Como estoy hablando de varias personas, entonces there are, ¿cierto? Incluso hay veces que hacen la contracción, there are, y ahí empiezan a responder.
como es afirmativa, ¿no? Cuando es afirmativa, ¿no? Cuando es negativa, there aren't, ¿cierto? Como decía aquí ahorita nuestra compañerita, no hay porque ya no es temprano, entonces la gente no está durmiendo. No, there aren't. O puedo decir yes, there are, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. ¿Listo? Entonces, en ese sentido está correcta la frase que hace Natalia y la que hace Sofía. Aunque obviamente la más completa es la de Sofía porque nos está dando incluso una razón de por qué la gente no está durmiendo ahorita. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes terminan su frase, there are many people sleeping, ustedes pueden colocar because y le empiezan a contar por qué ustedes consideran que pues la gente no está durmiendo. Bueno, vamos con la number 3. Are you taking a shower right now? Entonces, lo mismo, me están preguntando yes or no. Entonces, John dice no. En una conversación regular, normal, cotidiana, yo puedo decir no y ya, es suficiente. Pero si queremos practicar pues la estructura, pues tenemos que responder más, ¿no? Entonces, yo me atrevería a unir un poco las dos respuestas y corregir nuevamente este tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo estoy usando are, debo usar are aquí también. Entonces, sería algo así. No. Are you? Ese are you cambia de perspectiva. Entonces, no, I am not taking a shower right now. Aunque ustedes si quieren lo pueden poner taking a shower y ya, ¿no? O puedes decir no, I am not. También es opcional. Pero ya depende de qué tanta información quieran dar, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos recordar? Que cuando me preguntan por do, debo responder con la acción principal. Cuando me preguntan por are y con el verbo con ing, debo responder con el mismo auxiliar y con ing, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Vamos con la number 4. Do you eat candy twice a week? El twice se refiere a 2 veces, ¿no? Recuerden que once es una vez, twice 2 veces. Entonces, aquí me dice Tatiana, yes, I eat twice a week. Yo puedo incluso especificar porque puede ser muy amplio, ¿no? Yo puedo decir que yo que como pescado, como papas fritas, ¿sí? Pero dentro del contexto de la conversación, pues se entiende perfectamente, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yes, I eat twice a week. O no, I don't, como nos dice Isabela, que le faltó aquí el no. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene el inglés en la negación, que niegan 2 veces. Entonces, no, I don't eat sweets. ¿Listo? No sé si tengan al momento alguna duda. De pronto, cascaritas que tenga siempre el presente simple, el auxiliar do. Este do normalmente se utiliza para negar y preguntar. ¿Listo? Y para responder se utiliza en el caso del énfasis. Bueno, entonces para que no tengamos así como dudas. No sé si tengan hasta el momento alguna pregunta, algún comentario. Estos tipos de ejercicios nos ayudan a practicar y es cuestión de ir repasando vocabulario, de ir viendo conversaciones, digamos, en películas o si tienen la oportunidad de escuchar canciones. Todo eso ustedes van a ir encontrando vocabulario raro y van adquiriendo pues más habilidades. Sugerencia siempre usar, por ejemplo, los subtítulos, pueden usarlos tanto en inglés como en español. Depende de qué tanto se quieran retar o qué tanto quieran escuchar. Pero eso es mientras ustedes se habitúan. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio de listening y ya con eso terminamos la parte present simple, que era la del libro. Entonces me voy a pasar por acá. Let's remember, teníamos un listening que nos quedaba pendiente porque no teníamos el audio. Entonces, dice el ejercicio. Listen to Thomas. Angela and Chris talk about their hobbies and sports. Complete the table with the hobbies and sports they do and don't do. So they are describing their activities and you have to say if it is affirmative or negative. Entonces, van a hablar 3 personas. Ustedes tienen que decirme qué actividades realiza Thomas, Angela y Chris y cuáles se refieren a, pues, a hobbies y cuáles a deportes. ¿Listo? Entonces, recomendación que siempre se hace cuando se hace un listening. Uno como es hablante de español, bueno, obviamente eso afecta al principio y uno se asusta al escuchar, porque hablan rápido, porque, bueno, no siente que no reconoce las palabras. Bueno,
Una sugerencia que siempre se hace es leer siempre las preguntas antes del listening. Entonces ustedes, o ver el cuadro, en este caso yo puedo identificar primero el cuadro antes de escuchar para más o menos ubicar que si escucho una información ya sé dónde ubicarme. ¿Listo? Y qué puedo marcar. Entonces la idea es que ustedes acá, por ejemplo, marcan según lo que escuchen qué actividades hace Tomás, o sea, qué hace y qué no hace de hobbies y qué deportes hace y no hace, ¿sí? Entonces ya cuando ustedes escuchen, por ejemplo, Tomás, ya van a saber que, va a hablar de hobbies, puede hablar, no sé, de jugar ajedrez, jugar tenis, bueno, ustedes dirán. Ahí tendremos que escuchar. Permítanme un segundo. Juan Esteban. ¿Listo? No sé si, por favor, con lo que pasa es que estoy desde el explorador, no sé si me permite escuchar el ejercicio desde acá, entonces voy a tratar de compartirlo acá. Permítanme un segundo. A ver, es que el audio como que no permite toda la pantalla. A ver si me permite, porque es que este sí es raro. Pestaña, no. A ver, compartir. Listo. Entonces, voy a ponerle un momentico y ustedes porfa me confirman si lo escuchan. English, please. 2. Fast Track Edition. Class Audio. ¿Se escuchó? Más o menos, profe. Sí, señora. Sí. O sea, sí se escuchó, pero muy bajito. Permítanme, entonces yo les subo aquí el volumen. Copyright Colombian Ministry of Education. ¿Ahora sí? Sí, profe. Mejor. Listo. 2016. Track 1. Hi, my name is Thomas. I really enjoy doing extreme sports. I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend. I don't like spending time alone. I prefer playing football with others. Generally, I don't like playing basketball or doing indoor activities, but I like playing computer games. I love experiencing new things. I would like to try bungee jumping. Hello, I'm Angela. I do a lot of outdoor activities, but I also enjoy indoor activities. I especially love painting and playing the guitar. I can't stand playing sports. I only do tennis at school, and I don't like chatting online. I also prefer being in the country, away from the city. I love being alone. I want to live in the country when I'm older. Hi, my name is Chris. I am always excited about trying new things in my spare time. That's why I love doing all kinds of sports and hobbies, like hiking, swimming, cycling, and bowling with my friends. I don't play ice hockey, but I'd like to do that. I hate staying indoors at weekends. My cousin collects stamps, but I don't. I make model airplanes in my free time at a club after school. Listo, entonces son 3 conversaciones, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Y cada uno va en orden. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir qué actividades hace cada uno. ¿Listo? Entonces ahí marcamos cuáles hace y cuáles no. Entonces que si dice que tenis, entonces das, entonces lo escriben en das. Si hay una actividad que él dice que no le gusta, que es por ejemplo básquetbol, por ejemplo, entonces lo escriben en doesn't do. Entonces, como hay harta información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escucharla una vez más y ustedes lo que van a hacer es tratar de tomar apuntes de lo que acá logren escuchar. Cuando termine la clase les voy a dejar el audio para que lo practiquen. Lo pueden copiar en su celular. Esos son audios supremamente pequeñitos, entonces lo pueden borrar apenas termine. ¿Listo? Y luego cuando terminemos esa parte, por ejemplo, ustedes pueden ya guiarse por la conversación que sigue acá, porque cada uno empieza a describir qué actividades hace. Entonces,
Voy a también incluso a mostrarles algunas palabras también que pueden encontrar y la idea es que ustedes también las logren ubicar, porque de pronto hay algunas que no identifiquen. ¿Listo? Entonces voy a ponerla por segunda vez, pero entonces vamos deteniendo entre cada persona. ¿Listo? No se preocupen que estos ejercicios al principio toca ponerlos muchas veces y por eso la idea es compartírselos para que ustedes también lo puedan practicar en la casa. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente con este. Voy a adelantarlo un poquito. 2016. Track 1. Hi, my name is Thomas. I really enjoy doing extreme sports. I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend. I don't like spending time alone. I prefer playing football with others. Generally, I don't like playing basketball or doing indoor activities, but I like playing computer games. I love experiencing new things. I would like to try bungee jumping. Hello. Ese fue el primero. Entonces, hay varias que dicen, ¿no? ¿Alcanzaron a tomar alguna? Dice playing basketball, computer games, bungee jumping. Esas fueron las últimas. Ahorita volvemos a ponerla. Vamos con la segunda, que es Angela. I'm Angela. I do a lot of outdoor activities, but I also enjoy indoor activities. I especially love painting and playing the guitar. I can't stand playing sports. I only do tennis at school, and I don't like chatting online. I also prefer being in the country, away from the city. I love being alone. I want to live in the country when I'm older. Hi. ¿Listo? Ahí fue Angela, que es una persona un poquito más introvertida que el primer chico. Vamos con, bueno, ¿qué palabras logramos escuchar? Yo por acá capté. Painting, ¿cierto? Habla de un deporte, ¿no? Pero que ya tiene su problema con los deportes, ¿cierto? Habla de tenis, chatting. Recuerdan que cuando hablamos de ciertas palabras que se refieren a la tecnología, son palabras que ya se usan como si fueran en español. Entonces, chatting es una de esas, chatear o hablar o charlar. Bueno, vamos con el último. My name is Chris. I am always excited about trying new things in my spare time. That's why I love doing all kinds of sports and hobbies, like hiking, swimming, cycling, and bowling with my friends. I don't play ice hockey, but I'd like to do that. I hate staying indoors at weekends. My cousin collects stamps, but I don't. I make model airplanes in my free time at a club after school. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con ese tercero? Este chico le gustan más los deportes, entonces ahí mencionó varios, hiking, swimming, cycling, ¿cierto? Recordemos que cuando hablan de likes y dislikes, generalmente o hobbies o actividades de deportes, vuelven esas acciones, las vuelven sustantivos, entonces el nombre de la natación, de los bolos, entonces todos esos por eso van con ing. ¿Listo? Voy a empezar, la última vez la voy a colocar. Vamos a tratar de que hable dos acciones, detenemos y volvemos a reiniciar. ¿Listo? Y cuando termine entonces la clase les anexo el ejercicio para que lo podamos nuevamente trabajar. Track 1. Hi, my name is Thomas. I really enjoy doing extreme sports. I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend. I don't like spending time alone. I prefer playing football with others. Generally, I don't like playing basketball or doing indoor activities, but I like playing computer games. I love experiencing new things. I would like to try bungee jumping. Hello, I'm Angela. Entonces, devolvámonos. I really enjoy doing extreme sports. Entonces, habla de los extreme sports.
Entonces, deportes extremos. Entonces, ustedes ya empiezan a visualizar qué tipo de deportes extremos hay. ¿Listo? I want to go skydiving and whitewater rafting this weekend. Skydiving. ¿Alguno identifica la palabra sky? ¿Ni idea? Yes. Bueno. Yes, ¿cuál es? Tell me. Nube. Sky, esa sería cloud. Sky se refiere al cielo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, deportes extremos se refiere a, por ejemplo, el bungee jumping, ¿sí? Esos saltos de caída libre, paracaidismo, tipo de deportes de ese estilo. Entonces, a esos es que está haciendo referencia el chico. ¿Listo? Cuando hablan también de los deportes con motocicletas, ese tipo de deportes. ¿Listo? Vamos a seguir aquí en esta parte. I don't like spending time alone. I prefer playing football with others. Alone. Cuando dice alone es porque no le gusta estar solo. He doesn't like. Dice I don't like to be alone. ¿Listo? Skydiving. ¿Qué decía uno? Listo. Vamos con la siguiente. Ah, bueno, y por eso juega un deporte que es muy común. Ese sí no lo voy a decir porque ya lo voy a identificar. Generally, I don't like playing basketball or doing indoor activities. He doesn't like indoor. Cuando dicen indoor y outdoor se refiere a que las actividades pueden ser fuera, digamos como en una cancha, ¿sí? En el aire libre. Y outdoor, ¿no? Indoor es cuando se juega de pronto dentro de un auditorio, ¿sí? En un recinto cerrado. Entonces, por ejemplo, basketball es una actividad que puede hacerse tanto indoors como outdoors, ¿no? Y generalmente en esos sitios hay colegios donde tienen un auditorio para jugar baloncesto dentro, ¿sí? But I like playing computer games. I love experiencing new things. I would like to try bungee jumping. Entonces ahí habla de qué? De los computer games, ¿cierto? Y hay otra actividad por ahí que es más bien extrema. Hello, I'm Angela. I do a lot of outdoor activities, but I also enjoy indoor activities. I especially love painting and... Ahí habló la otra chica, ¿no? Ella ya es mucho más introvertida. Entonces, she likes to spend time alone, que ella le gusta estar sola. Y habla de una actividad que de pronto es más común para nosotros escuchar, que es el painting. Painting. ¿Listo? I can't stand playing sports. I only do tennis at school, and I don't like chatting online. I also prefer being in the country, away from the city. She prefers to be in the country. O sea, no le gusta la ciudad, prefiere el campo. I love being alone. I want to live in the country when I'm older. Hi, my name is Chris. I am always excited about trying new things in my spare time. That's why I love doing all kinds of sports and hobbies, like hiking, swimming, cycling, and bowling with my friends. Eso está más sencillo, porque está enumerando varias actividades, de las que les decía. Cycling es una muy común, ¿cierto? Bowling. Bueno. I don't play ice hockey, but I'd like to do that. I hate staying indoors at weekends. My cousin collects stamps, but I don't. Entonces, he prefers outdoors. Él también le gustan las actividades afuera, ¿cierto? Y habla de collecting stamps, o sea, como de coleccionar estampillas. I make model airplanes in my free time at a club after school. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Entonces, voy a dejar pues obviamente el ejercicio para que ustedes lo terminen en casa. Y pues la idea es que ya por lo menos estén más familiarizados con el sonido. ¿Listo? De todas maneras, el ejercicio es más bien sencillito. Cuando ustedes terminen de identificar qué hobbies y qué sports hacen cada una de estas tres personas, pues completamos la conversación. Incluso yo me atrevería a que se puede completar primero la conversación
y luego ustedes pueden clasificarlo en el cuadrito. ¿Listo? Lo importante es que ustedes puedan identificar, pues, de qué actividad están realizando. ¿Listo? Bueno. Okay, now we are gonna practice with past simple and past continuous. Estos dos tiempos son muy paralelos a los que acabamos de repasar, ¿sí? Lo que sucede es que obviamente se está refiriendo a actividades ya terminadas. O sea, cuando yo hablo del presente, pues me refiero a mis hábitos, a lo que hago normalmente. Es una actividad que no, es como si no pasara de moda, ¿sí me hago entender? Porque la actividad se vuelve a realizar diariamente. En cambio, con el past, la actividad ya terminó, ¿sí? O algo pasó durante ese tiempo de pasado. So, entonces, permítanme un segundito. Tenemos el past continuous y el past simple. El típico past simple es el que veníamos trabajando, que hablaba del was y el were. Entonces, por acá tengo un cuadrito, permítanme les muestro, lo pongo acá. Entonces, ustedes se pueden encontrar con ese past simple en dos formas. El famoso verbo to be, lo pueden encontrar en past, con la forma de was y were, ¿cierto? Y recordemos que cuando es singular, yo uso was, y cuando es plural, uso were. ¿Listo? Permítanme un segundito. Ya, qué pena, es que esta cosa le da por molestar. Ya. Listo. Entonces, como veníamos hablando del past simple, entonces acá la estructura es la misma, ¿no? La típica, subject, verb, and complement, ¿sí? O sea, de quien yo hablo, el verbo y el complemento. ¿Qué diferencia hay entre una forma de un verbo y la otra, cierto? Una, pues básicamente que el verbo to be generalmente se refiere a un estado, ¿sí? O a una característica. Entonces yo puedo hablar de que estoy triste, feliz, ¿no? Puedo hablar también de que soy alta, bajita, o gordita, flaquita, ¿sí? Entonces son estados o características. ¿No? ¿Por qué? Porque ese cero estar es más, se identifica más con ese was o were en el caso del pasado, ¿sí? Porque no está hablando sino de una característica inherente a la persona, ¿sí? Entonces, una forma fácil de identificar el uso de ese was o were, básicamente es identificando cuando estoy hablando de una persona y cuando estoy hablando de varias, ¿sí? Entonces, si yo hablo de I, he, she o it, que son las que hablan de una sola persona, uso was. Y ya el complemento, pues, es de lo que yo quiera decir de esa persona, ¿sí? Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Entonces, she was a nurse, ella era una enfermera. It was big, era grande. O he was big, o she was big. Yo puedo utilizarlos indistintivamente, pero siempre y cuando tengo que tener esa concordancia para que no me suenen raras las frases. Entonces, ese complemento van a ser características. Lo mismo pasa con el plural. We, you y they, aunque you recordemos que puede ser usted o ustedes, ¿no? Dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿sí? Pero conjugándolo se utiliza como si fuera plural. Entonces, you were at school, estabas en el colegio. They were quiet, ellos estaban callados. Entonces, estos cuadritos son muy útiles porque ustedes pueden revisar, digamos, de quién quieren hablar la acción, lo conectan con el auxiliar que corresponde y luego ustedes le añaden la característica que necesiten. Ya poco a poco uno le va agarrando pues la costumbre y le va agarrando pues el hilo, ¿sí? Recordemos que una de las características del inglés es que siempre o generalmente siempre tenemos que decir quién hace la acción, porque ellos son más directos para decir las cosas, ¿sí? Entonces, excepto las veces que vayamos a darle una orden a alguien, ¿sí? O ciertas situaciones de conversaciones reales donde uno puede ver que a veces la gente se come palabras y eso es normal porque eso lo hace un hablante, ¿listo? Pero gramaticalmente pues esta sería la norma. Para hacerla negativa, I wasn't, ¿cierto? Es el was not. Y lo mismo, sucede para hacer la negación de cualquiera de estas cuatro personas. Si es plural, pues va con were not. ¿Listo? La forma corta, que es la informal, y la forma larga. Listo. Recordemos que la estructura como pregunta igual va
Primero el auxiliar y luego la persona. Y en todos los tiempos pasa lo mismo. Tiene la misma estructura. Si yo quiero hacer, bueno, para hacer preguntas de yes, no question. Si yo quiero hacer una pregunta con WH, o sea, que me están pidiendo más información. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces lo que yo hago es añadirle esa WH y luego la misma estructura que hacemos aquí arriba. Entonces, por ejemplo, when was he sick? ¿Cuándo estaba él enfermo? Entonces ahí ya uno le dice, yesterday. He was sick yesterday. ¿Sí? Entonces uno tiene que de pronto guiarse en ese orden para que las frases empiecen a tomar forma. ¿Listo? Ahora, es muy diferente en el sentido de que si yo quiero hablar de una acción específica, ahí ya empiezo a utilizar los famosos verbos ND o los verbos irregulares, que eso los vimos el año pasado. Hicimos repaso y de pronto nos falta repasar más esos verbos. Entonces, ahí es donde ya no va ni was ni were, porque estoy hablando de una acción. Y me atrevería a decir que es un poco más sencillo, porque yo puedo, el auxiliar realmente no va en afirmativa, sino que yo paso el verbo a pasado, ¿sí? Entonces, I wrote a letter, sujeto, verbo, complemento. Yo escribí una carta, ¿sí? Yo puedo decir, she listened the song. Ella escuchó la canción. Recordemos que estos verbos tienen su forma, es más de repaso, es más de memoria, porque no hay una, o sea, sí hay unas normas en cuanto a la forma en pasado simple, pero para clasificarlos. Que haya una norma dada y que sea infalible, no la hay, porque a veces los hablantes hacen un intercambio en ciertas palabras. Entonces, bueno, a uno le suena bien que vaya con ed, pero si no es muy común usarla de esa manera, pues no nos funciona. Pero si después de un tiempo los hablantes empiezan a cambiar ese verbo y ya se puede usar de ambas maneras, se puede dar. Por ejemplo, el verbo learn, que es aprender, se puede encontrar con ed o con t, o sea, puede ser regular o irregular. Y esto se va trabajando a medida que ustedes van aprendiendo vocabulario, ¿sí? En la lista o en el material que yo les dejé en el grupo, ahí está la lista de verbos irregulares. Hay muchísimos más. Yo espero encontrar una lista más completa o si no escaneo la que yo tengo para que la tengan ustedes allí. Y van clasificados según la terminación, los verbos irregulares. La típica que siempre les digo, si no la encuentra usted en la lista de verbos irregulares, es regular. Entonces va con ed y ed, ¿sí? La negativa, aquí sí ya entra el auxiliar, entonces didn't. Mientras en presente es do y does, en pasado va did not. Entonces, we didn't study today. Nosotros no estudiamos hoy. Por ejemplo, he didn't come. Él no vino, ¿sí? She didn't play tennis. Ella no jugó tenis, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, la misma estructura, sujeto, verbo, complemento. Y para la pregunta es lo mismo. Entonces, el auxiliar va de primeras, luego la persona y luego el verbo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Si aquí ya usted puso el did, ya no va ed por acá. Lo mismo pasa en la pregunta. ¿Listo? Palabras que me ayudan a identificar ese tiempo pasado. Las típicas. Yesterday, ¿cierto? Ayer. Permítanme, me paso para la presentación. Yesterday, last night, last week, last month, last year, ¿sí? Entonces, todos los que se refieran al tiempo pasado, ayer, la anoche, la semana pasada, el mes pasado, hace algunos días, o sea, donde ustedes vean, por ejemplo, la palabra ago, se refiere a que ya sucedió hace un tiempo atrás, this morning, esta mañana cuando ya estamos en la tarde, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de palabritas, o sea, la invitación es a que vayamos trabajando poco a poco y nosotros cuando vayamos viendo las frases, si yo ya puedo identificar palabras, yo ya me puedo mover, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me pueda ir ubicando en los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, ese es el past simple, ¿listo? Básicamente es ese. Entonces, permítanme, cierro acá. ¿En qué situaciones? Por acá tenía otra presentation. ¿Cuándo se utiliza? Pues para una acción que empezó y terminó en el pasado. O sea, simplemente como cuando yo cuento una anécdota o yo cuento una historia o simplemente cuento qué hice en el pasado. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. I saw a ghost last Friday. Este saw es el pasado del verbo see, que es un verbo irregular.
Entonces el verbo sí va en presente, el pasado va so y el participio sin. Hay que tener mucho cuidado porque algunos, digamos, dirán, pero so se parece también a la palabra sierra. Sí, hay palabras que son polisémicas en muchos significados. Entonces, yo tengo que identificar si me están hablando de una sierra o estoy hablando de vio. Aquí tiene que ser vio porque está al lado del sujeto, a menos que yo lo pusiera al final, por ejemplo, ¿sí? Después de una acción. Pero como esa es la acción, no hay ninguna otra acción, fijo es ver, ¿sí? Bueno, aquí hay otra. For repeated action in the past, lo mismo. O sea, yo estoy hablando de un hábito en el presente. Cuando yo hablo de algo que ya hice hace un año, por ejemplo. Entonces, quiero contar una historia. Ahí empiezo yo a hablar, usar el pasado simple. Entonces, when I was young, I watched lots of TV every day. I always gave flowers to my mother. Entonces, cuando yo era joven, miraba mucha televisión todos los días y siempre le daba flores a mi mamá. Bueno, y pues hay que tener muy presente los verbos regulares y irregulares. I talked to my uncle yesterday. I felt sick yesterday, so I went to the doctor. Entonces, yo le hablé a mi tío ayer y me sentí enfermo ayer, entonces fui al médico. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el past continuous. Permítanme, me devuelvo por acá. Listo. El past continuous. Entonces ya son actividades que terminaron en el pasado. Pueden ser actividades que empezaron en el pasado y se desarrollaron en un momento específico. Entonces hagan de cuenta como cuando uno ve esas películas de CSI y uno le empiezan a preguntar, bueno, ¿usted qué estaba haciendo ayer a las 10 de la noche? Entonces usted cuando quiera relatar algo específico de esa hora, va a tener que usar el past continuous, ¿sí? Bueno, entonces dice action in the middle of happening at the stated past time. Entonces una acción también que se realiza en el medio de otra actividad que esté sucediendo en ese momento. Es como si está pasando una actividad y la otra interrumpe. Entonces, no sé, I was watching TV when the bell rang. Entonces yo estaba mirando televisión cuando sonó el timbre, ¿sí? Entonces también sirven para describir entornos, ¿sí? La acción le pasaba al pasado en progreso, como dice en la segunda, past action in progress, interrupted by another past action, lo mismo, para hablar de una acción en progreso que se fue interrumpida por otra. Bueno, to simultaneously past actions, cuando hay dos actividades que se están desarrollando al mismo tiempo, ¿sí? O para hablar de un background, lo que les decía hace un rato, cuando por ejemplo ustedes leen un cuento y empiezan a contar estaba lloviendo, estaba haciendo frío y yo estaba caminando, ¿sí? Entonces cuando empiezan a relatar ese tipo de cosas, estamos hablando de backgrounds y ahí usamos el pasado continuo. Entonces aquí hay un ejemplo. How do we use the past continuous? Entonces, no sir, está el tipo estrellado en el árbol. No sir, I was not talking on my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Entonces él no estaba hablando en el celular, pero sí estaba mirando un programa de televisión en el iPod. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Pues que estaba manejando y la interrumpió por estar mirando televisión. Entonces, también hay dos actividades simultáneas, manejando y mirando televisión. Entonces, combinación peligrosa. ¿Cómo se forma ese past continuous? Entonces, lo mismo que con el verbo to be que les comenté hace un rato, tengo yo que estar muy presente de eso. El singular va con I, she, he, it, va con was. Y el plural va con were. Y la diferencia ya va en el verbo principal, o sea, en el que me está diciendo la acción, va con ing. ¿Listo? Para negar, pues con was not y el verbo con ing. La pregunta obviamente va a empezar con el auxiliar was y were y el verbo sigue yendo con ing. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, ellos estaban trabajando, they were working. Si quiero decir, ella estaba trabajando, she was working. ¿Listo? Es cuestión de revisar los pasos para armar las ideas. Si yo quiero decir, ellos no estaban hablando, they were not talking. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esos serían los dos tiempos que tendríamos que mirar. Porque los usos, pues ya les acabo de dar del past simple. Bueno. Eso sería básicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado pues obviamente con la estructura. Yo pues siempre me gusta dejarles los cuadritos y en el video pues van a quedar para que ustedes puedan mirar el video cuando lo necesiten. La demora es que la red me permita descargar los videos para yo poderlos subir a la página y a YouTube. Pero ustedes pueden adelantarse a la parte de gramática y pues ahí
ustedes pueden guiarse por los cuadritos, pero siempre el pasado simple va a ir con sujeto, el verbo, ya sea irregular o regular, y el complemento. La negativa, pues simplemente ya le añade el did, el not, y así sucesivamente. Tienen que guiarse por los cuadritos. Básicamente esa es la clave, repasar con los cuadritos y sacar el vocabulario que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea? La primera parte va a ser el listening. ¿Listo? Yo ahorita igual lo subo. Entonces, permítanme, acá le subo, aquí, listening, exercise, 3 and 4, que fueron los de la página, ya les digo, pues, me pasó, de la página 11, creo que es, sí, 11, que igual pues ustedes creo que ya la tienen porque está en el ejercicio de la semana pasada, ¿cierto? En la segunda parte, entonces ustedes me van a relatar 5 activities, 5 important events para ustedes, ¿sí? 5 eventos importantes para ustedes. Entonces, no sé, que viajaron a tal lugar, que se ganaron un premio, ¿sí? Todos que sean eventos ya realizados, ¿cierto? And 5, a ver, permítanme, pienso en un evento. A ver, activities. We're doing last. Entonces, 5 actividades importantes para ustedes en pasado y 5 actividades que ustedes estuvieron haciendo el año pasado. O sea, hay que tener ojo con esto porque son 5 en pasado simple, ya actividades que hayan terminado y 5 actividades que se hayan desarrollado en el año pasado, en el desarrollo del año 2020. ¿Listo? Esa sería la segunda tarea. Y creo que eso sería. Permítanme, miramos aquí. Creo que eso sería todo por ahora, para no, aunque ya aquí terminaríamos la parte de los skinheads, porque eso fue lo último que se hizo. Ok, heads. Ok. Sí, por ahora vamos a hacer esta parte. ¿Listo? Les dejo entonces el audio y les voy a dejar esos ejercicios de frases. ¿Listo? Voy a también procurar dejarles unas páginas para que ustedes vayan practicando y si tienen dudas o algo, pues empezamos haciendo ejercicios de práctica la próxima semana. ¿Listo? No sé si tengan hasta el momento alguna duda. ¿Alguna sugerencia o algún comentario? Una preguntita. Claro, escucho. Oye, profe, o sea, pues sé que usted pues está ocupado en una pregunta. ¿Usted ya calificó las tareas? Pues precisamente estaba yo revisando, ya iba con 9º, 11, pero como tuve el problema con mi operador, entonces calificar estos tanto en correo como en Teams me toca con línea a internet. Y si estoy sin internet no puedo calificar. Yo espero hoy dejar listo lo de las clases de ustedes hoy y ponerme con ustedes ya porque me falta el 10º y me falta un 9º. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces yo apenas revise, pues les va a llegar la notificación. Eso sí les pido un poquito de paciencia porque no pensaba que fuera a tener este problema. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tenga? ¿Comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces que nos quedan 20 minutos más o menos. Entonces yo los dejaría en paz por ahora. Pueden ir haciendo sus frases y pues obviamente
el ejercicio lo vamos a subir por Teams. Yo creo que lo que me demore en digitar lo que acabo de dejarles a ustedes para subirlo a la plataforma. ¿Listo? Por favor, si hay algún estudiante nuevo que ustedes sepan que se les, de pronto que está con ustedes en clase o algo, porfa, remítanmelo a mí para que yo pueda darle indicaciones, porque tengo entendido que están llegando personas nuevas y están como perdidas. Entonces, les recomiendo cualquier recomendación. Y apenas yo sepa el horario del día viernes de la reunión, yo les voy a estar mandando pues la invitación. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia.